Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra charla del día de hoy, que tenemos un invitado de lujo, importado desde Colombia. El doctor Carlos Oyola Moreno nos acompaña. Nosotros somos Universidad Católica del Norte, Facultad de Economía y Administración, y desde el Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión le damos la más cordial bienvenida. Estamos con la profesora Paula Caballero, que es académica de nuestro departamento, y quien les habla, Lice Sánchez, directora del Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación en un tema muy importante como lo es hoy en día la inteligencia artificial y su impacto en los negocios. Esta charla realmente nos motivó porque es un tema latente, es un tema de actualidad que no solamente está impactando en los negocios, sino en nuestra vida cotidiana, en la educación, en la salud, en todos los aspectos de nosotros como seres humanos. Y hoy en día nuestro invitado pues va a contextualizarlo de cómo estas herramientas de inteligencia artificial están impactando en este mundo de los negocios. Pero vamos a explorar el potencial y las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece para impulsar la innovación en las profesiones que están relacionadas con los negocios en las ciencias económicas y administrativas. En nuestra charla examinaremos cómo la inteligencia artificial está convirtiendo en una herramienta esencial para la transformación digital, mejorando los procesos, generando nuevos modelos de negocio y revolucionando de tal manera la forma en que operan las empresas hoy en día. También buscaremos proporcionar a los asistentes, a nuestra audiencia, una visión clara del potencial de estas herramientas de inteligencia artificial para crear soluciones innovadoras, superar desafíos y aprovechar al máximo esta tecnología emergente para impulsar nuevo crecimiento y competitividad profesional en el mercado. Son herramientas indispensables que permiten que hoy en día las empresas puedan ser competitivas. Así que le damos también la más cordial bienvenida y agradecemos esta invitación al doctor Carlos Alberto Oyola Moreno. Él es doctor en educación en la Universidad de Baja California, es magíster en ciencia de la transformación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, magíster en tecnología de información para la educación en la Universidad de Investigación y Desarrollo. Además, es contador público. Allí pues una combinación perfecta para la inteligencia artificial en el mundo de los negocios. Es contador público de la Universidad de Ibagué, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa. Es certificado en normas internacionales de información financiera por la Asociación de Contadores Públicos Certificados de Colombia. Es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, con más de 18 años de experiencia, tanto en el campo académico como en consultoría profesional. También es experto en normas internacionales de información financiera, coordinador académico y científico de la especialización en planificación tributaria de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es consultor en normas internacionales de información financiera en distintas empresas colombianas y es investigador en uso empresarial de la inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Por lo tanto, tiene muchísimo conocimiento y expertise en el área que hoy en día nos va a compartir en esta charla gratuita. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias Muchísimas gracias. por aceptar la invitación y acompañarnos. Y todo estudia la audiencia. Bienvenido Muchísimas nuevamente. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, pues, primero que todo, es un honor para mí estar con ustedes, compartiendo, pues, esta ya tarde, noche, pues, para hablar de una temática que pues, realmente me apasiona muchísimo y que, pues, he venido trabajando desde hace varios años. Entonces,
agradezco mucho la cordial invitación, precisamente pues a encontrarnos en este espacio. La idea es pues hablar un poco de cómo es ese tema del uso de la inteligencia artificial a nivel de las áreas de negocios. La idea es que quiero mostrarles algunos demos de lo que hemos podido explorar en estos usos. Yo les comento que yo investigo esas temáticas hace más de 15 años. Sin embargo, pues recientemente, hace unos años, hemos visto una explosión ya de eh, inteligencias artificiales ya funcionando y nos hemos centrado pues en explorar cómo podemos sacarle el máximo provecho a esas inteligencias artificiales dentro de ese entorno empresarial. Entonces, permítanme, les comparto mi presentación. Entonces, esto, bueno, entonces, pues aquí básicamente, antes de iniciar una pequeña reflexión, existe mucho ruido realmente frente a qué tanto la inteligencia artificial en un momento determinado va a eliminar profesiones y demás. Y lo que encontramos nosotros en este momento realmente es que a pesar de que van a haber cambios fuertes, la idea es que con la entrada de la inteligencia artificial, lo que nosotros vamos a tener es desplazamiento de la forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, en este momento, digamos, muchos de las labores del día a día que hacemos en las distintas profesiones, vamos a poderlas reemplazar con labores realizadas a través de precisamente esa inteligencia artificial. No tiene audio, Carlos. Bueno, creo que acá no se escuchó el audio, pues bueno, aquí básicamente, pues les comento, pues arrancando con un saludo de bienvenida de youtuber mexicano, inclusive la voz también está clonada, no solamente la imagen y la voz, y les cuento que recientemente inclusive tenemos cambios que ocurrieron en estos últimos 15 días, donde perfectamente se puede entrar, inclusive a clonar hasta los gestos del mismo avatar, eh, dándonos unas posibilidades inmensísimas a nivel de lo que es formación digital, ¿no? Cuando nosotros entramos a trabajar temas de inteligencia artificial, digamos, un pequeño contexto. Realmente esto es una ciencia que lleva muchos años y funciona sobre un esquema base. Si yo quiero que una inteligencia artificial, pues básicamente, por ejemplo, me reconozca, yo quiero entrenar a una inteligencia artificial para que me reconozca imágenes de cierta enfermedad. Lo que se ve ahí, por ejemplo, donde dice X1, XJ, XN, es que yo sencillamente lo que hago es en un sistema, agrego imágenes tanto de personas enfermas como personas que no están enfermas. El sistema hace una predicción, ¿cierto? Que es lo que se ve en la función que está ahí. Y basado en esa predicción, puede ser que el sistema acierte o puede ser que no acierte. Si el sistema acierta, lo que hace es que hay una función que refuerza esa función. Si no acierta, hay una corrección de la función. Si usted hace eso millones de veces, llega a un punto donde para una entrada puede hacer una proyección extremadamente acertada de lo que es esto, digamos, un fenómeno que usted quiere predecir. Basado en eso es que tenemos el funcionamiento de lo que son las inteligencias, los distintos tipos de inteligencia artificial. Acá solamente, digamos, quiero colocar un contexto, pues para ver lo que nos vamos a encontrar. Nosotros veníamos de inteligencias artificiales débiles, a eso se le llamaba, por ejemplo, nosotros teníamos sistemas en los cuales, pues básicamente teníamos que programar un conjunto de reglas para poder que en un proceso de negocios el sistema se ubicara. Entonces, si tenía el problema que si en algún momento en un proceso de negocios me ocurría algo que no estaba programado en la regla, pues sencillamente el sistema no me funcionaba. Ahora estamos haciendo una transición a lo que llaman sistemas de inteligencia artificial fuerte, donde los sistemas son capaces de hacer razonamientos similares a los que hacen las personas. Y esos razonamientos me permiten incluso abstraer dentro de los procesos de negocios, pues básicamente hacer una abstracción donde no necesariamente necesitamos en esto explicarle detalladamente un proceso a una inteligencia artificial, sino que es capaz de derivar conclusiones basadas en lo que logra observar. Como les decía, yo llevo más de 15 años estudiando estas temáticas. Eh,
a nivel, digamos, de investigación, a nivel de uso empresarial. Sin embargo, a partir de junio del 20 empezamos a ver el despegue de muchísimos productos de sistemas de inteligencia artificial enfocados pues a distintos tipos de necesidades. Lo que vemos nosotros es que esto prácticamente cada mes nos están llegando tres, cuatro novedades en diferentes sistemas y evoluciones. De hecho, acá básicamente paré de actualizar el cuadro porque era tan grande, digamos, la cantidad de mejoras que van llegando y nuevos sistemas, pues que realmente, digamos que es necesario pues entender para qué es cada uno de ellos, en qué nos puede servir. Eh, lo último, sistemas Pi 3, sistema Llama 3, sistemas Mistral. Eh, Antier tuvimos el lanzamiento de GPT-4 0 o 4O. Esto, digamos, como nuevos sistemas, nuevos servicios para que se puedan trabajar. Cuando hablamos de inteligencias artificiales generativas, como en el caso de ChatGPT y demás, lo que tenemos es un tipo de sistemas que va a ser muy bueno, sobre todo para predecir texto, para identificar estructuras, para hacer extracciones. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos, por ejemplo, en el caso del desarrollo del curso, es entender, es ver realmente para qué son muy buenos a nivel empresarial este tipo de sistemas. Entonces vamos a ver que muchas veces, en muchas ocasiones, las personas se frustran un poco al utilizar ciertos sistemas de inteligencia artificial porque, digamos, no conocen que hay ciertos énfasis en los cuales determinados productos son muy buenos, puede ser que en otros no. Entonces es importante poder identificar qué productos son buenos para qué tipo de funcionalidades. Hoy en día tenemos pues y una tendencia creciente, digamos, esto lo menciona precisamente un estudio de Gartner respecto a la necesidad de la hiperautomatización. Entonces, cuando hablamos de hiperautomatización, es la necesidad que tenemos frente a las empresas, como una condición importante de supervivencia de las empresas va a ser el automatizar la mayor cantidad de procesos que usted tenga dentro de su organización. Lo que vamos a ver es que existe forma de mejorar la productividad, de automatizar ciertas funciones en todas las áreas de negocio. Dentro de lo que vamos a ver en esta pequeña charla, que es como una especie de muestra de todas esas potencialidades, pues lo que tenemos es que podemos tocar temas como de recursos humanos, temas de contratación, temas financieros, temas de marketing, temas de producción, digamos, son pertinentes para todo esto. Hoy en día, inclusive, pues se ha modificado una tecnología que realmente no es nueva, que se llama la automatización robótica de procesos, que como les decía, venía de ese sistema de inteligencias artificiales débiles, donde yo programaba un conjunto de reglas para poder ejecutar procesos, y esto realmente se ha modificado y con la integración a través de la inteligencia artificial, pues estamos creando un entorno donde ya hay una ejecución mucho más inteligente de los procesos que no se detiene porque no haya sido previamente programado una funcionalidad. Dentro del tema de la inteligencia artificial generativa, pues bien, esto viene dentro de todo un campo de lo que es el machine learning, el aprendizaje profundo, ¿cierto? Ahí tenemos sistemas como los de ChatGPT. ¿Para qué es bueno un sistema, una inteligencia artificial generativa? Llámese un ChatGPT, llámese un GitHub Copilot, sistemas como Google Gemini. ¿Para qué son buenos? Es importante entender que en el estado actual de avance hay ciertas funcionalidades empresariales para las cuales este tipo de inteligencias artificiales nos van a prestar especialmente, digamos, unas funcionalidades bien interesantes. Todo el tema de extracción de información, todo el tema de análisis de información, sumarización. Hay algo supremamente interesante con esto y es que eh, si bien es cierto, por ejemplo, lo que es la ciencia de datos es algo que usted a veces observa como lejano, digamos, como complejo, lo que hemos podido ver es que con la llegada de la inteligencia artificial, pues todo este tema de la ciencia de datos, de analizar qué información valiosa hay dentro de mi organización, lo que se llama la minería de datos, entender conjuntos de datos grandes, poder filtrarlos, poder analizarlos,
realmente la complejidad se nos ha bajado tremendamente con el uso de la inteligencia artificial. Parte de lo que se trata, por ejemplo, en estos cursos que se van a realizar precisamente es, oiga, ¿cómo puedo utilizar esa inteligencia artificial para hacer analítica de datos de mi empresa? ¿Cómo puedo encontrar datos valiosos? ¿Cómo puedo encontrar tendencias? ¿Cómo puedo hacer una proyección utilizando sistemas de inteligencia artificial? Y vamos a ver que hay un cambio de paradigma importante, porque antiguamente nos gastábamos una gran cantidad del tiempo entendiendo cómo se calculaba un dato. Hoy en día no. Hoy en día el cambio de paradigma con la inteligencia artificial va a ser que vamos a necesitar una cantidad importante de tiempo entendiendo cuáles son las herramientas que necesitamos, para qué se utilizan y cuál es la información de entrada que tengo que entregar y cuál va a ser esa información de salida. ¿Por qué? Porque lo que hay en la mitad, que es todo el proceso de cálculo, lo vamos a hacer a través de inteligencia artificial. Entonces, todos, digamos, todos aquellos que no somos unos genios en la matemática, tenemos una ventaja supremamente interesante y es que la inteligencia artificial nos va a ayudar con esa parte del cálculo, que es la parte dura, y nos vamos a centrar exclusivamente en temas como el análisis del dato. ¿Para qué sirve el dato? ¿Qué podemos hacer con ello? Temas como el reformateo de datos. Aquí en Colombia y pasa en muchos países, tenemos problemas interesantes, como que tenemos muchas entidades que nos controlan, a las cuales hay que enviarles información, y cada una de ellas pide los formatos de información de determinada manera. Resulta que eso en las empresas consume muchísimo tiempo. Usted coge la información y hacer transformaciones para cada entidad. Si nosotros entrenamos inteligencias artificiales enseñándole los distintos tipos de formatos, digamos, que se pueden utilizar, pues básicamente podemos hacer conversiones que sean automáticas. Es decir, librarnos nosotros de entregar un solo conjunto de datos, y con ese conjunto de datos que la misma inteligencia artificial sea capaz de hacer el reporte para la superintendencia tal o para la dirección de impuestos, este reporte. Entonces, vamos una evolución bien importante a lo que se llama el reporte en automático. Cambios de lenguaje, reestructuraciones, planeamiento, temas con lluvias de ideas, sintetización de información y demás son aspectos que van a ser bien importantes y bien relevantes. Ahora, es importante entender que cuando uno trabaja con sistemas de inteligencia artificial, hay diferentes niveles. Tenemos niveles de inteligencia artificial en los cuales son más de uso del usuario, más usuario ofimático, más usuario de oficina, en los cuales las inteligencias artificiales generativas pues, nos van a prestar una ayuda. Como están construidas, aprendemos a pedir la información y básicamente pues, podemos llegar a tener resultados bien interesantes. Sin embargo, existen necesidades en las cuales, por ejemplo, yo necesito que un sistema de inteligencia artificial esté entrenado basado en mi data corporativa. Necesito que entienda puntualmente un cierto conjunto de datos que es muy propio de mi organización. Entonces, para ello existe algo que se llama el afinamiento fino, fine tuning, donde yo le puedo enseñar, yo puedo reentrenar una inteligencia artificial para estos fines, digamos, ya con información que sea propia. Algo que se nos vuelve a nosotros supremamente interesante y que es importante para entender en todas las profesiones es lo que se llama la ingeniería del prompt. Cuando hablamos de ingeniería del prompt, el término ingeniería, pues básicamente asusta a muchas personas, porque normalmente la gente se imagina programación, se imagina cosas muy complicadas. Y cuando hablamos de la ingeniería del prompt, realmente son todas esas técnicas para usted aprender a preguntarle a una inteligencia artificial. Dentro de lo que nosotros desarrollaremos y demás, están varias técnicas de ingeniería del prompt. ¿Cómo se le pregunta a usted? Hay que entender que, digamos, una inteligencia artificial como un ChatGPT o un Copilot no funciona igual que un sistema como Google, donde usted directamente va y deposita la pregunta, sino que hay un conjunto de preparaciones que hay que hacer para poder que los resultados sean óptimos. A eso se le llama ingeniería del prompt. No implica programación, sino implica unas técnicas lógicas para aprender, digamos, a preguntar. Algunos ejemplos de las IA, voy a empezar a hacer un recorrido en diferentes ejemplos de la vida real que básicamente a nivel de usuario se pueden implementar utilizando esos sistemas de inteligencia artificial. Aquí tengo, por ejemplo, algo que se llama un agente GPT que he creado, que se llama abogado laboralista.
Y es un agente GPT que he entrenado con la normatividad laboral colombiana, precisamente para consultas iniciales frente a temas tributarios. Entonces, por ejemplo, acá se ve en pantalla, yo le voy a decir, se le hace una pregunta de una contratación que hice de un profesor, le di los elementos de esa contratación y el sistema de inteligencia artificial me está determinando si tengo o no tengo contrato, si hay o no hay un contrato de trabajo basado en qué, en la normatividad colombiana. Está entrenado en la normatividad colombiana. Y entonces me dice acá sí, sí cumple con las características del contrato laboral, de acuerdo a esa normatividad del país que yo le haya indicado. Algo bien interesante es que yo podría perfectamente esta misma inteligencia artificial haciendo, digamos, lo que se llama este agente GPT, haciendo una pequeña modificación, entrenarlo en cualquier tipo de normatividad que yo quisiera. Digamos, la idea es que ustedes puedan entender que existe forma a nivel de usuario de subentrenar esa inteligencia artificial grande, entrenarla en un conjunto de datos más pequeños y que para mi empresa me pueda servir. Temas como atenciones psicológicas, temas como atenciones jurídicas, temas como soportes en procesos y demás pueden ser muy importantes a la hora de usted que usted pueda entrenar un sistema de bases de datos. Usted preguntarle, oiga, dentro del el proceso que yo hago en mi compañía, ¿puedo hacer esto? ¿A dónde me puedo dirigir? ¿Qué puedo hacer? Y que el mismo sistema sea capaz de responderle. Eh, el tema de la inteligencia artificial también nos ha llevado a nuevas dimensiones, algo supremamente interesante. Yo investigo en temas también, por ejemplo, de inteligencia artificial aplicada a la auditoría. Y algo que nosotros sabíamos, teníamos, era un secreto a voces y que sabíamos es que si las personas dentro de una organización no estaban contentas, pues que el nivel de riesgo, es decir, la posibilidad de que hubiera fraude en esa organización podría ser mayor precisamente porque la persona no se sentía a gusto con la entidad. Pero medir el nivel de satisfacción en una organización a veces podía ser un tema complejo. Entonces, con la llegada de la inteligencia artificial, tenemos que estas inteligencias son muy potentes a la hora de detectar, por ejemplo, microgestos, a la hora de detectar esto, lo que usted escribe, cómo habla, y me permiten determinar, analizar, digamos, diferentes estados de ánimo. Aquí se puede observar en pantalla un modelo de inteligencia artificial que está analizando el video de los Oscars de Will Smith y acá está en tiempo real detectando los cambios que tiene en el nivel, en el ánimo esta persona. Fíjense que esto es algo que para nosotros, en temas, por ejemplo, financieros, en temas de auditoría, para nosotros era, decíamos, oiga, ¿cómo yo relaciono un tema financiero de auditoría en el cual yo me dedico a revisar la razonabilidad de las cifras y revisar los riesgos con una variable que es humana? Y lo que vemos acá es que la inteligencia artificial nos da unas nuevas dimensiones donde podemos toda esta data capturarla y poder ver una correlación entre estado de ánimo y riesgos. Algo que en su momento, pues, por ejemplo, esto no era fácil de ver. Aquí tenemos un segundo video, pues, en el cual lo que estoy mostrando es algo que nos causa mucho ruido en las profesiones, en las ciencias contables. Aquí es un sistema de inteligencia artificial que está haciendo contabilización automática de los documentos. Es decir, acá este sistema le llega a un correo electrónico la información, los soportes. Este es un sistema ya comercial, que esto se puede comprar comercialmente. Y este sistema, con los soportes que le llegan, a través de visión artificial, es capaz de detectar todo lo del comprobante y es capaz de llevarlo directamente hasta la contabilización del documento. Voy a adelantar un poquito acá el video y digamos acá se puede observar pues que ya con esta, sencillamente, mira, ahí ya tenemos la contabilización del documento en forma automática. Yo les cuento una cosa, a nosotros en profesiones como la de nosotros nos genera mucho ruido esto, porque la gente dice, oiga, ustedes contadores van a desaparecer porque esto, eh, ya digamos los sistemas están capturando automáticamente la información. Y resulta que mucha gente confunde, por ejemplo, la contabilidad con la contaduría, donde nosotros realmente, a mí me parece fabuloso que esto ahora se haga automático porque me va a llevar a nuevos horizontes donde yo puedo preocuparme por la calidad del dato, donde yo puedo planear, donde yo puedo hacer análisis financieros, donde puedo
realmente centrarme en la labor analítica donde muchas de las profesiones deberíamos estar. En muchas de las profesiones hay cuestiones que nos quitan tiempo, digamos, y que hacen parte del día a día y que evitan, digamos, por eso es la posibilidad de que nosotros estemos concentrados en la labor analítica. Entonces, la inteligencia artificial está llegando, si bien es cierto, nos cambia la forma de hacer las cosas, pero nos centra más en labores de análisis del dato más que la captura y el procesamiento de ese dato. Bueno, temas como el análisis de voz, que lo había comentado ahorita, digamos, se pueden hacer a través de técnicas de precisamente inteligencia artificial. Aquí tengo algunas otras temáticas interesantes. Yo estoy haciendo un recorrido, digamos, sobre diferentes usos, por ejemplo, temas como la programación de horarios automática, entonces donde yo puedo en un momento determinado, basado en los requerimientos, establecer una programación de horarios, diciéndole, bueno, entonces necesito que con estas restricciones y demás me ayude a determinar cuál es el horario ideal y demás. Y esto, como ustedes lo pueden observar, se hace en cuestión de segundos. Esto lo puedo hacer directamente con inteligencias artificiales generativas. Yo les decía, en análisis también de emociones, por ejemplo, el tema de los escritos. Aquí sistemas de inteligencia artificial como estas pueden filtrar documentación que yo tenga, digamos, en las intranets y esto me lo puede pasar directamente a tablas. O sea, yo puedo mirar dentro de la comunicación, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, él es capaz de detectar en una comunicación, vea que hay angustia, que hay desconfianza, que hay preocupación, y esto me lo puede tabular en tiempo real basado en los documentos que está en un momento determinado analizando, ¿no? Eso nos lleva, por ejemplo, a cuestiones como a repensar temas como la auditoría en tiempo real, que los sistemas sean tan inteligentes que sean capaces de detectar variables de riesgo y filtrar información para que auditores humanos o expertos humanos la verifiquen, ¿no? Entonces sean capaces de filtrar los volúmenes importantes de datos. En temas de recursos humanos, acá, digamos, hemos explorado precisamente ahorita, estoy apoyando varias compañías colombianas en estos procesos de implementación de IA. Y me he encontrado, digamos, tengo dos tipos de clientes, ¿no? El cliente que quiere incorporar la IA en el desarrollo de sus negocios del día a día, donde logramos niveles de productividad altos, digamos, mejorando los procesos que se hacen en el día a día, pero no hay una incorporación plena, digamos, de IAs que sean propias, es decir, IAs corporativas, sino que utilizamos servicios externos como los de OpenAI o como los de Google. Y hay un segundo grupo de usuarios donde me dicen, no, es que yo quiero tener mi propia inteligencia artificial que utilice la data de mi compañía para hacer cierto tipo de funciones. Entonces se me han dividido. Dentro de esos múltiples usos, por ejemplo, parte de lo que hemos tenido nosotros acá está en el tema de recursos humanos. Potencialmente, digamos, hay un cliente que, pues hombre, teníamos procesos complicados de selección donde había que filtrar permanentemente información de las competencias, de las habilidades de los usuarios y había un retraso importante en ese proceso. Hoy lo que vemos es que con la misma inteligencia artificial es capaz de tomar esa fuente de datos de esas hojas de vida y empezar a hacer validaciones que podrían hacer una primera verificación, digamos que de la información que se requiere para que ya un experto humano tenga una información que sea mucho más filtrada y no pierda tanto tiempo pues, en esa captura adicional. Temas como las entrevistas de trabajo, encuestas de satisfacción, el tema, digamos, de mejorar las reuniones de los equipos de trabajo. En muchas ocasiones lo que vemos nosotros es que las reuniones de los equipos de trabajo normalmente no son tan efectivas como deberían. Entonces lo que vemos ahora es que a través de las herramientas de inteligencia artificial tengo la posibilidad de extraer lo importante de esas herramientas, de esa reunión de trabajo, tengo posibilidad de dejar bitácoras y memorias escritas apoyadas precisamente por la inteligencia artificial. El tema de marketing, temas como la segmentación de la audiencia, es decir, ser capaces digamos, haciendo analítica de la información, saber, digamos, orientar mejor esfuerzos de publicidad, análisis de sentimientos. Para mí es importante saber qué es lo que piensa mi cliente de mí y a través de técnicas de inteligencia artificial puedo obtenerlo. Chatbots inteligentes. Aquí, por ejemplo,
Se observa un sistema de chatbot inteligente. Acá tenemos un avatar que es el que está haciendo directamente atención al cliente en esa primera etapa de enganche, enganche de la operación. Entonces, todo esto, digamos, son posibilidades que se nos abren a nosotros con los sistemas de inteligencia artificial. Ahora uno pensaría que que la mayor parte de estas herramientas son pagas y resulta que no. A nivel de uso empresarial hay muchos sistemas que pueden ser utilizados. Aquí, por ejemplo, estoy viendo se está mostrando una en pantalla, que son precisamente sistemas que tienen visión artificial y que son gratuitos, que usted puede en un momento determinado utilizar en una compañía para ciertos tipos de funciones. Acá en esta presentación, en lo que sigue acá, no sé si escuchan el sonido del video, ¿me confirmas? No, no se escucha, Carlos. Voy a adelantarles un poquito acá. Sencillamente es que utilizando sistemas de visión artificial, por ejemplo, DHL, ahorita automatizó todo el proceso de toma de inventarios. Entonces, lo que tengo acá, ¿aló? Sí, Lo se que te tenemos acá en este momento precisamente es que DHL, como se va a ver acá, DHL ahora, digamos, incrementó tremendamente la velocidad de la toma de inventarios utilizando drones e inteligencia artificial, que es otro tipo de integración que se hace utilizando tecnologías de lo que se llama la visión artificial, que es algo que también está pegando fuertísimo y que a nivel de compañías, pues, en todo el tema de supervisión, en todo el tema de logística, puede ser bastante interesante de implementar. Eh, Algunos ejemplos, digamos, en temas de reportería. Acá hay una noticia que salió hace unos 2 años sobre una inversión multimillonaria que hizo PricewaterhouseCoopers en sistemas de inteligencia artificial para el tema de elaboración de informes. Lo que tenemos, como les decía, es que, por ejemplo, una empresa como PricewaterhouseCoopers que tiene que reportar a diferentes países, pues se demoraba muchísimo en hacer la conversión entre diferentes tipos de normatividad. Si yo le puedo explicar el formato de una inteligencia artificial, que me entienda la estructura, que digamos es algo que tanto inteligencias artificiales comerciales como inteligencias artificiales gratuitas pueden hacer bien. Si yo le explico adecuadamente la estructura, pues los sistemas que puedo construir, que me puedan traducir, que me puedan convertir información a diferentes tipos de formatos, van a ser, digamos, algo a la orden del día. Aquí lo que se puede ver es un gráfico propio en el cual digamos, tratamos de ultra simplificar cómo es este proceso y lo que tenemos es que nuestra data empresarial va a seguir, digamos, como nosotros la venimos manejando, pero en la mitad lo que tenemos es un motor de IA. Lo que se llama un motor de IA es una inteligencia artificial que puede ser una inteligencia artificial, que usted la contrate con un proveedor comercial como OpenAI o puede ser una inteligencia artificial que usted tenga en su entorno corporativo, por ejemplo, modelos como Mistral, modelos como Llama 3, modelos como Pi 3, son modelos que usted puede utilizar, digamos, dentro de un entorno corporativo. ¿Y qué es lo que hace esa motor de inteligencia artificial con la data empresarial? Antiguamente, para nosotros generar un reporte, necesitábamos o que el sistema de información lo tuviera preconfigurado o tener un área de sistemas lo suficientemente desarrollado para estarle pidiendo, venga, construyame este reporte, hágame este reporte. Hoy en día lo que tenemos es que los motores de inteligencia artificial, como son muy buenos para los lenguajes, entre ellos el lenguaje SQL, que es el lenguaje de consulta de las bases de datos, perfectamente un motor de inteligencia artificial puede en tiempo real construirme la consulta y ejecutarme el reporte sin necesidad de que esté previamente programado. Entonces, la información de la data empresarial va a estar a disposición de cualquier usuario sencillamente a la vuelta de un prompt, es decir, a la vuelta de una consulta. Yo quiero que me cruce la información X, Y, Z de la tabla tal con la tabla tal, o yo quiero que usted me haga una comparación de lo que tengo en el sistema de contratación con lo que está en el sistema contable. Va a ser algo que antiguamente era muy complejo, pero que a través de los motores de IA vamos a poder hacer de una manera muy sencilla. Ahorro de tiempo, automatización de reportes y demás, va a ser algo, pues digamos, bien importante. Ahora, dentro del campo, digamos, corporativo, también nosotros tenemos temas de formación, por ejemplo, y normalmente en empresas
se utiliza mucho la formación de competencias, formar competencias, formar habilidades y demás. Esto que ustedes ven aquí es un sistema que yo desarrollé en mi empresa de consultoría y es un simulador. Este simulador utiliza inteligencia artificial para esto que a nivel, digamos, de capacitación, a nivel de frente, por ejemplo, acá que tengo es eh, tratar de filtrar cómo una persona se enfrenta ante una junta directiva. Entonces, acá tengo diferentes situaciones simuladas. La inteligencia, aquí está el escenario, digamos, que me plantea la inteligencia artificial y el simulador empieza, digamos, a hacerle preguntas. Tiene algo interesante es que se pueden simular estados de ánimo y demás. Entonces, frente a eso, yo puedo en un momento determinado evaluar la capacidad que tiene ese candidato para responder frente a ciertas preguntas comprometedoras y demás. Es decir, yo tengo la posibilidad, a través del uso de simulador, de medir la reacción del candidato. Ahora, esta es una versión 1.0 del desarrollo. Ahorita estamos modificándola, estamos hablándola porque, digamos, aquí, a pesar de que, digamos, el avatar pues se ve bien, ahorita tenemos la posibilidad de que responda con microgestos. Es decir, que tenga la posibilidad de esto, digamos, verse enojado, verse triste, verse diferentes, digamos, para que sea mucho más real la interacción y adicionalmente, pues la interacción con voz que se implementó en esta versión 1.0, en la versión que se va a implementar en esa versión 2.0. Lo que tenemos es que acá, pues, esta es una herramienta que desarrollamos precisamente para poder simular esas situaciones, diferentes tipos de situaciones y básicamente por debajo de la inteligencia artificial, pues yo lo que se le indicó a esa inteligencia artificial es, bueno, cómo es la situación, cómo debe reaccionar y demás, y basado en eso, pues él se mete en ese papel y yo lo puedo subir qué tan inquisitivo es esa persona, esa inteligencia artificial frente al futuro candidato. Esta fue pues una implementación que se hizo precisamente. Algo interesante, digamos, digamos, hemos podido evaluar y avanzar con esto son temas como la analítica de procesos y lo que se llama la reingeniería de procesos. Entender cómo funciona un proceso para mí es clave a nivel de negocios porque si yo entiendo cómo funciona el proceso, puedo diagnosticarlo y puedo entender dónde el proceso puede estar fallando y puedo mejorarlo. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es que se nos genera una herramienta supremamente interesante para entender procesos de negocios. Aquí vemos que la misma inteligencia artificial es capaz de directamente le cuento cómo funciona un proceso y esa inteligencia artificial es capaz de estructurarlo. Aquí llega desde la explicación del proceso y él mismo es capaz de generar estos gráficos donde están básicamente como los conjuntos de procesos de las decisiones que yo puedo tomar en el proceso. Esto me puede ayudar a mí, por ejemplo, en un momento determinado a hacer un diagnóstico como tal del proceso. Ahora, esto digamos, se puede perfectamente automatizar en sistemas de inteligencia artificial que sean propios. Pero aquí hemos logrado resultados bastante interesantes a la hora de diagnosticar estos procesos, a la hora de mapearlos, a la hora de documentarlos. Algo, como les comentaba también, que es supremamente interesante, es todo el tema de analítica de datos. Como les decía, pues algo que normalmente, digamos, en muchas empresas se requiere es analizar la información con la que cuentan. Y eso se puede observar en empresas medianas, grandes, pequeñas, porque esto no es esto exclusivo a empresas pequeñas. Inclusive es empresas grandes con los supersistemas montados en bases de datos muy poderosas. eh, en muchas ocasiones contamos con tanta información que no sabemos qué hacer con ella. Entonces ocurre lo que llamo la trampa del dato, es decir, nos agobia el dato. Y entonces aquí lo que tenemos nosotros con estos sistemas de inteligencia artificial es que nos brinda un campo supremamente interesante para lo que se llama la analítica de datos. Acá podemos nosotros, con estos sistemas de inteligencia artificial, de hecho, parte de lo que se hace precisamente en este curso que se pretende impartir por parte de la universidad es enseñarles, oiga, cómo utilizo la inteligencia artificial para analizar conjuntos de datos grandes. Cómo usted puede hacer una analítica de datos utilizando precisamente el sistema de inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, se puede observar, digamos, esto,
temas de la analítica del dato, ¿cierto? Cómo la inteligencia artificial es capaz de mapear la información, es capaz, por ejemplo, de hacerme predicciones, análisis exploratorios y demás. Acá, digamos, va a haber una interacción con lenguajes de programación como Python. Sin embargo, algo supremamente interesante para toda la gente de negocios. A pesar de que se requiere, por ejemplo, sistemas, esto interactúa con sistemas como Python y demás, lo que vemos es que todo el trabajo sucio, todo el trabajo pesado de programación lo va a hacer la inteligencia artificial. Y lo que vamos a ver son un conjunto de técnicas para, oiga, ¿cómo le pregunto a la inteligencia artificial? ¿Dónde ubico el dato? ¿Cómo puedo ampliar esa información? ¿Cómo puedo encontrar ideas para analizar la información y demás? Y acá pues lo que vamos a ver es precisamente cómo se puede hacer esa implementación. Algo supremamente interesante es que dependiendo del tamaño del dato, en ocasiones voy a poder hacerlo directamente sobre los sistemas básicamente de ChatGPT o el Copilot y demás, o el Gemini, pero en ocasiones también vamos a tener datas corporativas que sean tan grandes, 1 millón de registros, 2 millones de registros, 3 millones de registros, que no podamos hacer acá, pero la inteligencia artificial nos da una solución que se va a mostrar en el curso y es todo el tema de cómo hacer la analítica de datos grandes. Entonces, vamos a tener resultados similares a estos, pero pues con volúmenes de datos que sean interesantes, que sean importantes respecto a una compañía. Ahora, si ustedes no saben, digamos, está analizando los datos, se encuentra con un volumen grande de datos, pero no sabe por dónde arrancar. Algo supremamente interesante con esto es que entregando la información, entregando los datos en forma adecuada a la inteligencia artificial, pues nos va a sugerir distintos tipos de análisis y nos va a llevar muy de la mano a aconsejarnos sobre técnicas para análisis de datos, a sugerirnos tipos de gráficos e inclusive a redactarnos las primeras partes de esos análisis que yo requiero. Entonces, ahora, es un proceso ordenado, sistemático, el cual se tendrá que entrar a trabajar en el curso, pero cuando yo adelanto ese proceso sistemático, pues puedo llegar a resultados supremamente interesantes pues, que se van a ver. Algo que he podido, por ejemplo, automatizar es a través de la inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes normas, como las normas ISO, que tenemos que cumplir para ciertos tipos de compañías. Entonces, hemos desarrollado técnicas, por ejemplo, para que la inteligencia artificial sea capaz de analizar un documento, que yo le entregue un documento corporativo, él lo compare frente a una normatividad y me dé cuestionarios de cumplimiento como tal de esa normatividad. Son cosas supremamente interesantes de implementar que la verdad me apasionan mucho porque realmente es supremamente interesante ver cómo algo que usted tiene en la cabeza, una idea, la puede llevar a un resultado ya tangible para una empresa utilizando precisamente esas técnicas de inteligencia artificial. El tema de identificación de patrones, tendencias y relaciones se nos vuelve, digamos, algo del manejo del día a día. Algo que pasa mucho en las empresas es que el mismo volumen de información pues puede ser un problema a la hora de identificar una tendencia, identificar un patrón. Digamos, a veces vemos los datos iguales, pero con estas técnicas que se van a trabajar a nivel de inteligencia artificial, pues podemos identificar esos patrones y esas tendencias que son importantes, digamos, y que están a veces escondidas dentro del volumen de datos que se pueden entrar a trabajar. Acá, pues, algunos pantallazos, algunos cortos, digamos, de ciertas prácticas que se han hecho para distintos casos en particular. Y algo supremamente interesante es que usted puede extrapolar esto a distintas áreas de la organización, recursos humanos, producción. En días anteriores estaba haciendo análisis para una compañía donde estábamos mirando, hombre, cómo se comportaban los costos basado en la data que tenían. Y algo interesante es que a través de las técnicas de inteligencia artificial, no es que, y es importante entender, no es que yo le pregunto directamente, oiga, respóndame esto y me lo va a responder, no. Hay un conjunto que se llama dentro de la ingeniería del prompt, hay unas ciertas grupos de secuencias que hay que seguir para poder llegar a una analítica avanzada. Entonces, lo que logramos es llegar, por ejemplo, a unas predicciones del comportamiento de los costos basados en análisis de las variables que teníamos en esa organización. Y eso lo podemos hacer
a nivel de implementando esos sistemas de inteligencia artificial por usuarios que nunca habían tocado sistemas de inteligencia artificial y que no tenían experiencia en predicción de información, utilizando, por ejemplo, temas como regresión lineal, clustering, segmentación, que se escuchan súper avanzados, pero realmente que si bien es cierto, son técnicas avanzadas, a la hora de realmente aplicarlos, lo importante va a ser para nosotros entender para qué se utiliza, qué información se requiere y entender la secuencia a través de la cual la inteligencia artificial nos puede llevar precisamente a estos resultados. Conformación de equipos de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo esto, yo puedo tomar una base de hojas de vida y el sistema de inteligencia artificial es capaz de hacer una selección, una preselección basado en los roles solicitados, basado en las competencias solicitadas. Fíjense que acá algo interesante es que aquí está revolviendo contadores, economistas y demás, ingenieros de sistemas, porque yo no le pedí una profesión, lo que le pedí fue un tipo de competencia particular que necesitaba. Entonces, dentro del conjunto de hojas de vida, pues el sistema fue capaz de reconocer precisamente la certificación de la habilidad, de la competencia, pues para hacer la selección. Entonces, todo el tema, digamos, de acá, por ejemplo, conexión con sistemas como LinkedIn para analizar perfiles, analizar hojas de vida y demás que puedan ser pertinentes en un momento determinado. Eh, Algunas cosas importantes, por ejemplo, algo que estamos probando, que les decía para una empresa. Aquí lo que muestro, digamos, es el ejemplo de la funcionalidad, pero les cuento que realmente a nivel de empresa lo que tenemos son sistemas desarrollados que utilizan esto, pero se les creó su propia interfaz, se les creó su propia comunicación. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un juego de rol que hace la inteligencia artificial, haciéndose pasar como un experto en psicología para una preselección. Y resulta que se hace un entrenamiento fino con esta inteligencia artificial sobre lo que yo requiero observar. Y ella es capaz de mantener una charla y dentro del desarrollo de esa charla ir analizando el comportamiento del candidato y al final entregarnos pues unos resultados que puedan servir para un proceso de selección. Entonces, esto lo estamos en este momento implementando en unas compañías con sistemas independientes, digamos, con su interfaz de usuario, con estos sistemas donde, digamos, hay un trabajo que está bien desarrollado precisamente en esos procesos de preselección. Ahora, no implica esto la eliminación del experto humano. Sencillamente esto implica eh, una ayuda para ese experto humano, para hacer, digamos, unos primeros filtros, para ayudar, digamos, a identificar algunos roles interesantes basados, pues, en esa información que está en esas bases de datos. Eh, una preocupación que normalmente a uno les pone con esos temas de la inteligencia artificial es el tema de la privacidad. Y es importante entender que en ocasiones, digamos, hay que ver que la exposición de los datos va a depender de qué tipo de sistema usted va a estar manejando. Dentro de las inteligencias artificiales tenemos inteligencias artificiales comerciales con uso gratuito y con uso de suscripción. Cuando usted utiliza inteligencias artificiales con uso gratuito, muchos de los datos que usted transmite van a servir de entrenamiento para esto, los nuevos sistemas de inteligencia artificial. Cuando usted utiliza sistemas de suscripción, el sistema de suscripción ya tiene una protección al dato. Y hay tipos de suscripciones, digamos, hay suscripciones que son corporativas, donde el dato definitivamente nunca se va a utilizar para entrenamiento. Entonces hay que entender los diferentes tipos de niveles en donde pongo los datos. Y ahora, cuando usted definitivamente quiere que los datos no salgan de su compañía, es donde empiezan a surgir, digamos, los modelos de inteligencia artificial libre. Entonces, en este caso, aquí tengo la imagen de una llama, porque es que uno de los modelos que básicamente se está utilizando mucho hoy en día son modelos como Llama 3, modelos como Mistral, se utilizan muchísimo para que estén instalados en las propias compañías y se puedan procesar datos internamente y esos datos nunca
se transmiten a la nube. Ahora, ¿quiere decir esto que yo nunca voy a poder utilizar la inteligencia artificial comercial por ejemplo, un ChatGPT o un OpenAI digamos, para proteger, en donde pueda proteger, digamos, la integridad de mis datos y la privacidad de mis datos? No. Lo que quiere decir es que a nivel de las inteligencias artificiales libres, si usted quiere protección del dato, hay ciertos esquemas en los cuales se asegura esa protección. Y normalmente son esquemas de suscripción paga, donde usted realmente, digamos, está protegiendo, el dato no se está transmitiendo, el dato no se está, perdón, utilizando para entrenamiento. Entonces, esto es importante, es una consideración importante a la hora, pues, de analizar directamente, pues, el conjunto de datos que tenemos acá. Esto que se ve acá, por ejemplo, un pantallazo de un sistema de inteligencia artificial libre. Llama, ahí está haciendo el mismo análisis de emociones que hicimos con el sistema de inteligencia artificial comercial. La única diferencia es que con esto no estoy pagando un peso. Estoy desarrollando. Tengo unos requerimientos de máquina y demás, que es importante pues que se analizarán y se revisarán basado pues en las necesidades de cada compañía. Para finalizar, pues algo interesante es que lo que tenemos nosotros acá es que realmente la entrada de la inteligencia artificial nos ha provocado un cambio irreversible, un cambio que para bien o para mal, eso lo dirá la historia, pues básicamente esto nos está cambiando totalmente la forma de hacer las cosas dentro de las organizaciones. Ahora, la ventaja comparativa, esa ventaja competitiva que usted va a lograr en su negocio, solamente la puede lograr cuando realmente entiende la forma de aprovechar adecuadamente esa inteligencia artificial. ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo puedo eh, eh, capitalizar eso que sé para mejorar la productividad dentro de mi negocio? Por ello es muy importante pues que independientemente del desarrollo de las capacitaciones o cursos que ustedes hagan, siempre a nivel empresarial nos preocupemos y a nivel, digamos, profesional, nos preocupemos por incorporar la inteligencia artificial en el desarrollo de nuestras labores como una variable que va a ser decisiva en la supervivencia tanto profesional como la optimización y mejora de los procesos a nivel corporativos. Eso es, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, Carlos. Excelente, excelente información. Estos ejemplos del uso de las herramientas de inteligencia artificial ratifican que nosotros como profesionales que estamos involucrados en el mundo de los negocios no podemos estar al margen de toda esta realidad porque es la exigencia del entorno, la exigencia del sector empresarial y más que un enemigo que va a sustituirnos, más bien deberíamos verlo como un aliado porque nos va a permitir primero ser competitivos. Hoy en día las empresas evalúan y valoran estas competencias y estas habilidades en el uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque van a mejorar los tiempos, el uso de los recursos y esto se va a traducir obviamente en mayor rentabilidad, que es lo que buscan las organizaciones. Así que muy importante, toda esa información real es lo que se está manejando. Lo vemos a veces como a distancia, como lejano, que esto no nos va a afectar y no tenemos que estarnos preocupando porque nos va a sustituir una máquina. Al contrario, vamos a utilizarla y vamos a apropiarnos de esas habilidades y esas competencias para ser mucho más valorados en el campo laboral. Así que excelente tu información, tu presentación y a continuación la profesora Paula Caballero nos va a dar una pequeña muestra de lo que hemos estado preparando con Carlos para que ustedes puedan allí apropiarse de estas habilidades y estas competencias con un curso que estamos en preparación. Paula. Sí, muchas gracias, Lisette. Voy a proceder a compartir por acá un ratito una presentación que tenemos, tal cual como tú lo mencionaste, de parte de la universidad, de la facultad y del departamento de contabilidad, ¿cierto? Auditoría y tributaria. Tenemos la idea, ¿cierto?, de plantearles un curso. Por lo tanto, les hablaré un poquito de lo que trata este curso. ¿Ya se ve, cierto, en Sí. pantalla? Sí, ya, ok. Bueno,
Como ya Carlos nos dio una cátedra y mucha información relacionada a la inteligencia artificial y bueno, como profesionales y futuros profesionales también, imagínense utilizar todo el provecho de ahorrar tiempo, de poder utilizar ese tiempo también para poder realizar actividades de mayor valor, también para el negocio, incluso de forma personal. Le queremos dejar la información del curso de inteligencia artificial para contadores, el cual, por supuesto, busca fortalecer las competencias, ¿cierto? Y potenciar la carrera como profesionales del ámbito de los negocios. Bueno, ya se hablaba, ¿cierto?, de algunas herramientas ahí dichas por Carlos, como por ejemplo el uso de ChatGPT, de Google Gemini, de Claude 2 y Bing Chat, ¿ya? Que son algunos ejemplos de las herramientas que podemos utilizar. La idea de este curso es, por supuesto, tener un enfoque mucho más práctico y de amplitud, ¿cierto? Como mencionaba recién Carlos, respecto de las datas que se van manejando, por lo cual queremos hacerle, ¿cierto?, la invitación a este curso que tiene 3 módulos principales, donde vemos en el uno, ¿cierto?, la aplicación de la inteligencia artificial en la auditoría. Por otro lado, tenemos la aplicación de la inteligencia artificial en la contabilidad propiamente tal. Y el módulo 3, las aplicaciones de la inteligencia artificial en la analítica de datos contables y financieros. Bueno, acá una pasadita solamente por algunos tópicos que se van a tratar en cada uno de los módulos, como por ejemplo el de auditoría, donde se va a hablar en términos generales, ¿cierto?, de las tecnologías que van transformando la labor del contador público, como también la construcción de macros para la auditoría utilizando inteligencia artificial, el análisis de emociones, que también fue mencionado durante la charla, para ver ahí la relación del ambiente en términos de control empresarial, la relación del trabajo del auditor y, bueno, usos comunes en la auditoría, materialidad, muestreo, etc. Por otro lado, tenemos la aplicación también en la contabilidad para, obviamente, utilizar la robótica a favor en ciertos procesos, eliminando la captura manual y pasando a la automatización. También análisis de procesos contables y financieros, reportes, ¿cierto?, contables y optimizar el estudio de las leyes, ¿cierto?, que son así a nivel más complejo y que nos ayuda la inteligencia artificial para poder tener también este aprendizaje adaptativo. Y por último, la analítica de datos contables y financieros, ver fundamentos de analítica de datos para contadores, importancia del uso de esos datos, procesos, ¿cierto?, para examinar grandes volúmenes de datos, que son muy comunes, ¿cierto?, en las organizaciones, identificación de patrones y tendencias útiles, identificación de problemas y oportunidades en la información financiera y predicción de resultados. O sea, acá vemos una gran amplitud de cosas que podemos tratar a través de la inteligencia artificial y que podemos utilizar, ¿cierto?, a nuestro favor. Bueno, el relator del curso, por supuesto, como ya ustedes lo vieron aquí en acción, a Carlos, que viene acá a aportarnos mucho y entregarnos todo su conocimiento, el que ha trabajado durante muchos años. Así que dejamos a todos cordialmente invitados a sumarse a este curso que prontamente van a salir, ¿cierto?, a través de las comunicaciones de la universidad, de la facultad, etcétera, respecto de fechas y, bueno, todos los lineamientos que vengan en posterior. Así que, bueno, todos los presentes se les agradece, por supuesto, su participación hasta ahora. Aparte de la invitación que tenemos ya al curso que posteriormente saldrá a la luz, les queremos dejar también ahora una pequeña invitación para que dejen sus preguntas, si es que no lo han hecho, para poder traspasárselas, ¿cierto?, al expositor y así ir cerrando ya esta charla gratuita. Gracias, muchas gracias, Paula. Ahí ya tenemos entonces la información importante en lo que con Carlos hemos venido trabajando, como ya ustedes podrán haber percibido con la presentación excelente que nos hizo Carlos de la realidad. Antes de que se pueda originar una pregunta, yo quisiera consultarte, Carlos. ¿Qué crees tú que pudiera suceder a la profesión si efectivamente no consideramos que esto es una habilidad y una competencia que los profesionales debemos
desarrollar o debemos tener, porque es una realidad que se exige en el perfil del profesional. ¿Qué crees tú que sucedería si hacemos caso omiso? O sea, quiere decir, muchas personas pues no son muy tecnológicas. Yo he escuchado profesionales que dicen, oye, además de aprender normas internacionales, además de aprender aspectos tributarios, las normativas, los costos, también ahora tengo que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué crees tú que sucedería a un profesional que se niega a reconocer que estas son habilidades propias que están hoy en día y que a futuro se van a potenciar muchísimo más? Listo, gracias. No, pues algo importante, digamos, con esto es lo siguiente. De hecho, la misma Federación Internacional de Contadores se ha pronunciado precisamente frente a, digamos, a la necesidad de la formación en tecnología como parte del perfil, digamos, de formación de los contadores actuales. Algo que vemos nosotros es que y pasa no solamente con los contadores, va a pasar con abogados, financieros. En general, la mayor parte de profesiones van a verse afectadas con la entrada de la inteligencia artificial. Pero hablar de afectaciones más, yo prefiero hablar más en términos de beneficios. Yo pienso que, digamos, para nosotros como contadores, pues algo supremamente interesante va a ser que gran parte de nuestro trabajo en las empresas consistía en la captura y en la captura, en muchos de nuestros países, pues nosotros como contadores nos gastábamos prácticamente todo el mes capturando información y los primeros días del mes siguiente preparando la información, la proporción entre el tiempo que nos gastamos para analizar y preparar la información con respecto a el tiempo que nos gastamos para la captura en este momento, digamos, no es la que debería ser. Aquí lo que va a pasar, digamos, que digamos no es algo futuro, no es ciencia ficción, sino que lo que le mostré es ya software comercial que se está viendo y es uno de muchos softwares comerciales que ya incorporan la inteligencia artificial para hacer la captura de la información. Lo que va a pasar es que esa primera parte que tenemos nosotros de todo lo que es la captura básica de información, tarde que temprano va a empezar a desaparecer como labor para nosotros. ¿Qué va a empezar a hacer para nosotros relevante? Saber auditar el dato, saber auditar la calidad de la información que nos está llegando, saber analizarlo. Eh, ya tenemos los insumos, ahora, ¿qué hacemos con los insumos? Nos quitan una variable con la cual nos excusábamos, y esa variable era, estamos con el día a día grabando la información. Ahora, ¿qué nos queda? Ya tenemos nuestra información, vamos a tener nuestra información, realmente nos queda, digamos, enfocarnos en la labor del deber, en el deber ser del contador y el deber ser de cualquier otra profesión. Todo lo que tiene que ver con la analítica, la capacidad de entender el dato, la capacidad de analizar la calidad de la información y de poder proyectar esa información para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Pienso que los contadores que no se actualicen en esto, pues ¿qué van a pasar? Que poco a poco van a ir perdiendo vigencia. Eh, suena duro, pero realmente es que estamos entrando a un cambio que nunca se había visto en la humanidad. Esto no es un nuevo Excel, esto no es un nuevo sistema contable, esto sencillamente es lo que tenemos nosotros, es un tipo de sistemas que tiene la capacidad de razonar como seres humanos, como lo hace un ser humano, y que nos puede, digamos, razonar con ciertos niveles de raciocinio, todavía no son completos, pero que nos va a poder potenciar cada una de las labores que hacemos dentro de las áreas de negocio. Entonces, va a ser supremamente importante para los profesionales actualizarse en esto, que va a ser el día a día y va a ser el futuro de lo que estamos en este momento ejecutando y lo que vamos a estar desarrollando. Ok, muchas gracias, Carlos, ahí por tu respuesta propuesta por Lisette. Nos llegaron ahí, bueno, unas felicitaciones desde Venezuela y Lisette Martínez dejó unos saludos. Y por otro lado, Jacqueline hizo una pregunta que voy a proceder a leerla, que dice, ¿podrías recomendar una guía para iniciar en el estudio de prompts? Personalmente solo he utilizado ChatGPT con preguntas básicas por mi trabajo en el área de proyectos.
requiero aprender procesos operativos. Y el modelo de análisis de procesos que indicaste está perfecto para estudiar y entender cómo funciona un proceso operativo y muy técnico. Ahora sería una recomendación en esa línea. Claro, ahí digamos es importante, mira, algo que nosotros dentro del curso desarrollamos. eh, Inicialmente, digamos, yo no hay no hay como, a ver, que te diga yo, es puntualmente para esta área un conjunto de pronto, digamos, como una guía definitiva. Uno va a encontrar, digamos, diferentes tipos de prompts que a alguien le han funcionado. Es muy importante para uno, sobre todo, entender la estructura que debe tener un prompt que sea adecuado. Me explico. Cuando uno va a consultar a un Google, usted directamente escribe la pregunta y espera obtener un resultado. Con la inteligencia artificial no funciona así, porque algo que ocurre es que dentro de lo que uno ejecuta, hay que, a la inteligencia artificial, hay que orientarla a ese conjunto de conocimiento. Imagínate que estamos hablando con inteligencias artificiales que están entrenadas con todo el conocimiento de Internet. Entonces, si yo le pregunto directamente sin que haya una preparación, pues, ¿qué va a pasar? En muchas ocasiones, las inteligencias artificiales pueden alucinar, pueden botar datos que no son. Y es ahí donde mucha gente se frustra y dice, oiga, esto no sirve. Y realmente no es que no sirva, es que hay un proceso previo de preparación que hace parte de lo que uno ve dentro de la ingeniería del prompt, donde esto entiende cómo es la estructura de preguntas. Normalmente lo que nosotros hemos visto es que la inteligencia artificial, las generativas, utilizan una estructura de embudo, donde usted va desde lo general y cada vez lo va especializando hacia algo particular. Ese tipo de estructuras es lo que nosotros, digamos, ese tipo de metodología la enseñamos dentro del desarrollo del curso. Y yo pienso que inicialmente es muy importante que entiendas es la estructura del prompt, más que el prompt particular, porque el prompt es un resultado que tú vas a tener cuando entiendas cómo estructurar adecuadamente una pregunta, cómo estructurar adecuadamente un rol dentro de la IA. La IA puede ser un médico, la IA puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser un financiero. Entonces, llevémosla desde ese campo de conocimiento y una vez tengamos ese campo de conocimiento, la vamos subespecializando a lo que van necesitando. Esa es lo que llamamos la metodología del análisis de los prompts. Ok, bueno, ahí están llegando unas preguntas adicionales, Carla, a ver si las abordamos para ya ir cerrando esta charla. La primera es, ¿qué medidas crees que deberían implementarse para asegurar que la IA sea ética y segura? ¿Es ético preparar una tesis de grado o un informe en trabajo con IA? La deja Rubén. A ver, a ver, yo les cuento que precisamente el tema de la generación de documentos con IA eh, está muy de moda y es una pregunta muy recurrente precisamente esta temática. Yo pienso que la IA es un excelente asistente de investigación, pero nunca sustituye la labor de un buen investigador. Me explico. Eh, cuando uno pone a redactar por ejemplo, un ensayo utilizando IA y no le doy mayor contexto, la IA es capaz de redactar un ensayo. Sin embargo, la profundidad del ensayo, qué tan bien estructurado digamos, normalmente no es muy profundo. Pero si yo sé, por ejemplo, que dentro del desarrollo de la utilización de la IA, se utiliza esa IA, por ejemplo, para mirarles el estado del arte. Les suministro los apartados que yo previamente he seleccionado y de los cuales quiero extraer, de los cuales quiero resumir, los cuales quiero comparar. Pues realmente, digamos la IA se le convierte a uno en un excelente asistente de investigación. Yo pienso que la IA a nivel no debe prohibirse, sin embargo, debe orientarse a las personas de cómo utilizarla de forma adecuada. Mucha gente, digamos, ese estudiante que está acostumbrado o que piensa que, digamos, con un solo clic le va a generar todo el documento y ese documento va a tener calidad académica, acá le va a generar un documento, pero el evaluador que sabe se da cuenta que el documento no es de calidad. Entonces, pero se pueden llegar a documentos de calidad utilizando inteligencia artificial, sí. Hay que tener un proceso de preparación, hay que entregar, la IA nos puede ayudar, por ejemplo,
a identificar documentos que sean relevantes, nos va a ayudar a extraer información de los documentos, nos puede, por ejemplo, comparar. Yo puedo decirle, mire, entregarle 5, 6, 7 artículos, 10 artículos y decirle, mire, necesito que me compare cierto aspecto de este artículo, de estos artículos, que me los compare entre todos. Puede hacer, por ejemplo, un tema de revisión de estado del arte utilizando la inteligencia artificial. Pero fíjate que el orquestador del artículo, para que sea de calidad, soy yo como ser humano. Pero estos procesos, si yo pongo un asistente humano, se les demoraría muchísimo. Entonces, la inteligencia artificial se está volviendo una herramienta muy poderosa, pero hay que saber utilizarla en un contexto adecuado. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus respuestas. La verdad es que nos están llegando preguntas bastante interesantes, Ujú. las cuales, lamentablemente, por honor al tiempo y lo planificado para esta charla, serán respondidas de manera interna. Así que, bueno, vamos a dar por cerrada la charla, agradeciéndote a ti, Carlos, por tu participación y por todo lo que nos transmitiste el día de Me hoy. permites acá, qué Sí, pena te interrumpo, sí, es que veo sí, no hay algo al problema. final que me llamó la atención. Dice, ¿el Sí, curso será ofrecido para todo público? Sí. sí. El tema, digamos, de inteligencia artificial para contadores, esto inicialmente fue un título tentativo, pero realmente, digamos, el curso se puede extrapolar a cualquier persona que esté dentro del área de negocios, porque, digamos, por ejemplo, temas como la analítica de datos es común para todos, temas como el análisis de procesos es muy común para todos, temas como saber preparar adecuadamente un prompt, lo que me preguntaban a esto. ¿Qué debo saber para estructurar un prompt? Para que me bote resultados que sean adecuados. Eso es común para todos. Entonces, tenemos un contenido que, si bien es cierto, tiene algunos aspectos que pueden ayudar mucho a la función del contador, la mayoría pues pueden ser extrapolados a cualquier persona que pertenezca a esa área de negocios y que quiera, digamos, mejorar sus competencias en temas de la IA. Muchas Sí, bueno, gracias, no, Carlos. Ah, eso. Muchas gracias por abordar esa pregunta que llegó. Era sí. muy importante aclarar. Sí. Sí, sí, de verdad que ya saben la calidad del relator que tenemos entonces para el curso, de toda su experiencia, su expertise, es una combinación perfecta que tiene Carlos, de que es contador, es académico, su didáctica muy buena y además de eso también conoce el sistema. Así que esperamos que ustedes se interesen por el curso. Todo va a depender de la cantidad de participantes que tengamos para poder establecer el inicio y allí pues les estaremos enviando información. Ya tenemos sus correos, tenemos sus contactos y ahí vamos a comenzar con la divulgación para poder tener información precisa de cuándo comenzamos y el costo. Pero en principio, pues como lo comentó Carlos, está abierto a todo el que desee conocer más a profundidad todos estos temas de inteligencia artificial en el mundo de los negocios. Muchísimas gracias, Carlos, desde Muy nuestro amables, muchas Departamento gracias. de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte. Estamos muy agradecidos por haberte tomado el tiempo de acompañarnos, de presentar todo el material y que estemos acá iniciando esta actividad que a futuro pues va a generar otras actividades conjuntas. Muchísimas gracias y Muy gracias a amable. la audiencia, gracias a los que se tomaron el tiempo de conectarse y de estar atentos a la información que le ofrecimos el día de hoy. Muchas Bueno, un gracias placer. y Muchísimas que gracias. tengan una feliz noche para todos y todas. Muy Hasta luego. amables. Muchísimas gracias. Placer. Chao, chao. Chao. Chao.